Vamos a pasar página y Vale. vamos a entrar en algo un poco más popular que todo el mundo puede conocer más. Es sobre las dos potencias a día de hoy, ¿no? Que son Marvel y DC. Que de hecho tengo un libro que me lo tengo que volver a leer. Supongo que tú te lo habrás leído ya, que es este, A ver. No me lo he leído. Oh, ¿no? Es interesante. de Red Tucker, Marvel vs. DC, 50 años de guerra editorial, y explica un poco todo el follón que hubo, ¿no? Entonces, ¿cómo surgieron Marvel y DC? ¿Qué las diferenciaría tanto en estilo y filosofía una de la otra? Vale, un poco como ya te he comentado, o sea, empieza primero DC, evidentemente. Sí. Ni siquiera originalmente no es DC, ninguna de las dos empezó con el nombre. Originalmente creo que DC era como National Publications o algo así, un nombre bastante... Es que DC encima el problema es que empieza eso con un nombre, pero de repente se junta con un radio editorial, cambia de nombre, se junta con un radio editorial, cambia de nombre, se junta con... Sí. O sea, son como un conglomerado de editoriales. Encima también van en plan de, vale, pues somos varias editoriales que estamos como asociadas, pero de repente sacamos un cómic en conjunto. Es una locura. Al principio, los principios de DC son bastante difíciles de rastrear por eso, porque son muchas editoriales que es como un pequeño conglomerado. Es verdad que está National Publication, National Allied Publication, también se llamó National Comics después. Son las que publican originalmente el cómic Detective Comics y Action Comics también, y son los que acaban moldeando la editorial en el futuro, porque como Detective Comics, esas dos revistas se convierten en las más populares de la editorial, sobre todo gracias a Superman y a Batman. Uh-huh. Superman en Action Comics y Batman en Detective Comics. Con el tiempo ellos siempre ponen un sello arriba que dice es Superman and Detective Comics Publication, no sé qué. Poco a poco eso se va cada vez reduciendo a Detective Comics Publication, a DC Comics Publication, DC Comics. Claro. Y al final se acaba quedando, pero fue una cosa que no fue tan pensado, quiero decir, no pusieron ese nombre por tal, sino que fue una cosa como la gente lo llamaba así, porque arriba te ponían ese sello para decir, somos los mismos que publican Detective Comics. Claro. Entonces acaba ahí, al final como DC. Sin embargo, Marvel, como decía antes, el creador de Marvel era un oportunista, y cuando ve, pues eso, DC llevaba desde 1935, aunque Action Comics aparece en 1938, pero desde unos años ya, y en 1939 este hombre decide crear su propia editorial, Timely Comics, siguiendo la estela de los superhéroes, intentando este tío lo que intentaba siempre era rellenar todas las estanterías, tal, o sea, sacaba 200 cómics nuevos cada mes, les cambiaba el nombre porque con uno no funcionaba, pues al el mes que viene se llama de otro modo, no sé qué. De hecho, el primer cómic de Timely Comics se llama Marvel Comics, curiosamente. El segundo mes se llama Marvel Mystery Comics. Marvel Mystery Comics. Porque siempre he estado buscando la manera de... El tío era mejor, antes cantidad que calidad, le daba igual todo, había que sacar lo más posible para intentar que la gente se quedara con tu nombre, con tus revistas y tal, y comprara. Respecto a filosofía, bueno, aparte de filosofía editorial, como digo, el segundo era mucho más agresivo que el primero, que los primeros eran, pues bueno, iban sacando sus cositas, iban un poco, sí, al fin y al cabo son capitalistas y tienen lo que tiene, pero sí iban asociando, tal. El otro iba a tope a intentar sacar, pero y a nivel de historias, realmente, originalmente, era un poco todo de lo mismo. Creo que DC al principio empezó siendo un poquito más naif, y realmente creo que DC ha sido siempre bastante más naif en ese aspecto. Uh-huh. Porque eso, Superman, Batman, es verdad que los cómics originalmente no son como recordamos. Superman al fin y al cabo al principio era un poquito más sarcástico, un poquito más cabroncete. Después se fue relajando. Por el contrario, Batman era un poquito más alegre y se ha convertido en una cosa súper oscura. Han ido los dos por camino... O sea, los dos eran más o menos, es que eran más o menos iguales, Batman y Superman. Y cada uno ha acabado tomando otro camino. Sin embargo, como digo, al principio era más naif. De Marvel Timely, sin embargo, tiraba por otro lado, tiraba bastante más para el rollo antihéroe. Como digo, uno de los primeros personajes de Marvel es Namor, y Namor iba contra la humanidad. Claro. No era... Sí, ahora era un defensor del medio ambiente, claro. pero su intención era acabar con nosotros, porque éramos los que estábamos destruyendo el medio ambiente. Entonces sí que creo que Marvel empieza intentando ser un poquito más edgy, vamos a decir,
Mientras que también es un poco el rollito, vamos a ser un poquito más cabroncetes para diferenciarnos un poco como hizo Sega con Nintendo, en plan de, Claro. vale, Mario es súper maco, nosotros vamos a hacer a Sonic, que es como ahí más adolescente, más... La verdad que sí que. Pues un poco tiró bastante Marvel por ahí originalmente. Yo creo que al fin y al cabo las dos editoriales a lo largo de toda la historia se han retroalimentado muchísimo. Es verdad que eso, al principio DC coge completamente la delantera durante la Golden Age que hemos hablado. DC coge la delantera total. De hecho, insisto, Marvel primigenia, Timely, sobrevive a duras penas al final de la Golden Age, mientras que DC consigue sobrevivir con su Superman, con su Batman, con tal. Marvel solamente sobrevive gracias a las estrategias de acoso y derribo del editor. Pero es verdad que a partir de los 60, Marvel coge un poquito de delantera cuando meten a Stan Lee a crear personajes, y Stan Lee mete una nueva filosofía que no existía hasta el momento en el cómic de superhéroes, que es crear personajes humanos. Claro. Hay una historieta que por lo visto estaban haciendo el editor de Marvel, el editor de DC, estaban ahí jugando al golf, y el editor de DC empieza a contarle lo bien que va su nuevo cómic, La Liga de la Justicia. Y el de Marvel dice, yo quiero. Claro. Yo quiero ese éxito. Así que coge a Stan Lee y le pide que le invente un grupo de superhéroes. Y Stan Lee no era fan de los superhéroes. De hecho, Stan Lee, todos lo tenemos como, oh Dios mío, Stan Lee no quería hacer cómics. Ya. De hecho, se hace llamar Stan Lee, no solo menos de Stan Lee, se hace llamar Stan Lee porque no quería que le identificaran su Stanley Lieber, que se llama en realidad, no querían que le asociaran su nombre Stanley Lieber con los cómics. Ojo, cuidado. Claro, claro. Sí, que todo el mundo tiene una idea equivocada de Stan Lee, que no es que sea mala persona, ni muchísimo menos. No. ¿Sabes? Pero es Pero verdad que hay cosas, que hay sí. cositas en Stan Lee. Pero eso, Stan Lee, como no le gustaba mucho el tema de los superhéroes y tal y cual, a la hora de cuando le da esa orden de crear un cómic de superhéroes, además un cómic de un grupo de superhéroes, Sí. lo que decide no es crear un grupo de superhéroes, lo que decide es crear una familia. Y así nacen los Cuatro Fantásticos, con personajes que su vida te importara tanto a nivel de superheroico, ¿no? La batalla del cuerpo, pero también te interesara cómo Sue y Reed tenían una discusión, o Johnny tenía su típico berrinche porque es adolescente y tal, o Ben tiene su drama porque es un monstruo y no puede hacer vida normal, tal y cual, y que te interesara también eso. Y bueno, y llegó al sumo, a su obra maestra, por así decirlo, con Spider-Man. Claro. O Spider-Man, como queramos llamarlo. O el Hombre Araña. O el Hombre Araña. Claro, es que si nos ponemos así, le sacamos todos los nombres, madre mía. Claro, no, lo digo porque ahora, como en los doblajes empiezan a llamarlo Spider-Man, pero ya llega un poco al sumum con eso, porque, vamos, es que muchas veces te importa más la vida de Peter Parker que la de Spider-Man. Claro, no, y al final, y yo considero que lo consiguen bien, porque al final es buscar el lado de, por decirlo de alguna manera, el lado profesional del superhéroe, de salvar a la gente, los problemas y demás, pero el lado humano también de todo, porque claro, hacen que los problemas de esos personajes, gente se pueda sentir identificada con esos problemas también. Gente que, pues, por ejemplo, el caso de Peter Parker, pues que ha perdido a familiares, que está estudiando y tiene que pagar la universidad y no sabe de dónde sacar la... trabajar, claro. Su jefe es un cabrón, su tía tiene problemas de salud, las chicas, pues bueno, tiene los problemas de chicas que tiene, que dice que Peter Parker no es popular, los cojones, todas las chicas están detrás de él. El problema que tiene más bien es cómo gestionar eso. Exactamente. Entonces, considero que sí que es cierto que lo hicieron bien en ese aspecto al hacer que la gente se emocione con la parte profesional, en plan de, ¡guau! Mira viene el villano y tal, y se emociona a la vez con la parte personal, con Exacto. que la gente se vea identificada con los problemas de los personajes de los cómics, con los suyos propios. Exactamente. Sí, o sea, por eso es lo que comento. Stan Lee llega y crea ese concepto y empiezan a funcionar sus cómics. No tan bien como dice Marvel, que Marvel mintió mucho con los datos para... Sí. Seguimos con la estrategia de acoso y derribo que tenía el editor, pero sí que funcionaron bastante bien. DC empieza a darse cuenta. Encima es una época en la que empiezan ya el salto de autores entre una editorial y otra, y de repente DC empieza a ser así. DC empieza a tener personajes ya que tienen problemas en su vida real. Vemos a Speedy, ¿cómo se llama? Que esto estima del inicio de la edad de bronce. Speedy, el sidekick de Green Arrow, que de repente está metido en la droga.
Y bueno, y si vamos a cosas modernas, o sea, la gente ahora con las series de Flash y las películas de Flashpoint y todo, y bueno, las películas de tal, tienen eso en la cabeza de, claro, es que Flash tiene ese problema porque su padre está encarcelado, porque su madre, eso es de los 2000. Claro. O sea, a Flash lo conocemos desde a Barry Allen lo conocemos desde 1958, Sí, así. sí, sí. Creo que fue en 2008, 2009, que le metieron eso a Flash, que no existía, no se sabía nada de sus padres hasta ese momento. Son historias que de repente vamos a intentar dar, como se llama, Flash tuvo mucho tiempo que Barry Allen había muerto de Tierra Infinita, bla, 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 bla. Entonces, cuando rescataron de nuevo a Barry Allen, lo resucitaron, porque en el cómic todo el mundo resucita, en el cómic de superhéroes, Sí. pues de repente le dijeron, pues hay que meterle un drama personal a este personaje que no lo tenía. Bueno, que sí que es verdad que tuvo un poco de drama poco antes de su muerte, precisamente por eso lo mataron, porque no sabían cómo gestionar el hecho de que la acusaran por asesinato y su mujer la mandaron al futuro y no sé cuánto, pero buscaron un poquito ese tipo de cosas porque, y es que eso, como digo, siempre ha habido retroalimentación entre las dos editoriales. Sí. Es lo que... Entonces por eso yo, cuando la gente me dice, no, es que Marvel es más tal, DC es más cual, es como, no. Sí, no, la verdad que se parecen más de lo que la gente cree y sí que es cierto que a lo mejor puedes decir que Marvel es un poquito más oscuro y Marvel un poquito más, no vamos a decir alegre, pero sí, es más colorido. No a modo visual, sino... O sea, porque Has sí que... dicho los dos Marvel, no sé cuál te Ah, no. referías. DC es más oscuro y Marvel es más colorido, pero no me refiero en cuanto al visual de que ves más colores porque el Capitán América tiene más colores que Batman solo tiene un color y el Capitán América tiene 3. No, me refiero a que DC, las historias son como un poquito, por decirlo de alguna manera, bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado y tú tener otra opinión y la gente otra opinión. Considero que son como historias como más adultas, como un poquito más adultas, al menos a día de hoy. Tampoco soy yo un gran fan de DC, me gustan ciertas cosas, pero es cierto que me decanto un poquito más por Marvel. Pero considero que DC tiene historias un poco como más adultas y Marvel sigue manteniendo como historias más para atraer a más gente desde más jovencitos. Yo, mira que no lo considero así, no considero, de hecho, para mí, pero es verdad que a lo mejor en los últimos 10 años podemos decir que ha cambiado, sobre todo la percepción el tema del cine, podremos hablar después, de la sinergia que hay entre cine y cómic, pero sí que para mí siempre DC había sido más luminoso que Marvel. O sea, Superman para mí es lo más luminoso que hay en el mundo. Quiero decir, es verdad que DC se apoya mucho en Batman y en su universo, y eso ha hecho mucho que la percepción de DC es que DC es Batman, pero es que tú ves a Superman o ves a Flash el tipo que llega que a los 3 días de ser el superhéroe de Central City le hacen una estatua y es el héroe más aclamado de todo Central City y tal, y claro, eso sí. Y son unos héroes como que son muy, muy simbólicos, o sea, tienen muy símbolos, mientras que es verdad que en Marvel, como encima Marvel intenta vivir más en la vida real, porque DC, fíjate que la mayoría de los héroes de DC viven en ciudades ficticias, Metrópolis, Gotham City, Cold City, Central City, etcétera, etcétera, Star City, mientras que los de Marvel viven en New York, el 90%. Algunos viven un poco fuera, pero la mayoría viven en Nueva York, y eso hace también a veces que estén como más cerca de problemas reales, a lo mejor de algunos casos. O sea, cuando te dicen que hay, o sea, no ves como, mira, si es Gotham y te dice, pues es, yo qué sé, la milla de la diversión, no sé cuánto, algunos sitios que hayan en Gotham que son cutres, pero es que cuando vas en Marvel te dicen que es la cocina del infierno, o es el Bronx, o es el Harlem. Sí. Es decir, estás más cerca de la realidad, y si tú vives en Estados Unidos, pues nosotros a lo mejor nos queda un poco lejos hablar de eso, pero si tú vives en Nueva York, al leerte algo que ocurre en el Harlem, y es que el Harlem a lo mejor lo tienes tú a 3 calles. Sí. Y te sientes mucho más cercano y sientes como, bueno, más miedo, pero es como, joder, es más lo que puede pasarme por ir para allá, vale, no me voy a encontrar al conmocionador yendo a Harlem, pero sí que me puedo encontrar a unos mafiosos que me... Sí. A unos mafiosos, a unos rateros. Entonces sí que noto... Y yo siempre había notado un poco la diferencia, yo decía, para mí la diferencia de Marvel y DC hace años, como digo, puede
ha cambiado cosas. Lo que pasa es que es verdad que cómics de los últimos años he leído pocos. Yo he leído más de años anteriores. Pero en 2006, creo que fue, Marvel y DC sacaron un típico evento, porque ellos, sabes, los eventos crossover. Y yo veía el de Marvel y era como, bueno, hay una nueva política, un registro que obliga a que los superhéroes se registren. No todos quieren, se tienen que separar entre ellos. Hay un sentido, tú puedes estar de un lado, puedes estar en el otro. Era como algo como muy natural, muy, no sé si me explico, muy que podía pasar en la vida real. De hecho, podemos decir incluso que es una alegoría del registro de armas. Al fin y al cabo, hay que registrar, no hay que registrar, Claro. tal y cual. Metes encima a los dos grandes pesos pesados, al Capitán América y a Iron Man. Bueno, los pesos pesados cuando eres el lector de cómics. En aquel tiempo a nadie le importaban esos personajes hasta que no llegó el MCU. Sí. Pero si eras lector de cómics era como, joder, son los dos líderes de los Vengadores, ¿sabes? Son el Capitán América y Iron Man enfrentándose. Era como algo muy tocho. Y siempre hacían todos. Los Cuatro Fantásticos se dividieron en dos. Cable y Deadpool se dividieron, pero bueno, Sí, también. eso siempre estaban peleados. Así que eso tampoco es que... Spider-Man está súper dividido entre los dos bandos durante tal. Entonces se hacía muy interesante. Sin embargo, te ibas a DC y veías, hay un Luthor de un universo anterior que quiere recuperar el multiverso, y para eso pues no me siento nada identificado con que tengamos que pelear para que no destruyan el universo para crear un multiverso. Claro. Sin embargo, en Marvel me sentía como, hostia, pues estamos metidos en una cosa como muy cercana, ¿no? Algo que yo puedo ver. Entonces, pues para mí era un poquito, me sentía ahí que en aquella época, que encima era cuando más o menos estaba yo empezando a leer DC, porque tardé en leer DC porque en España DC lo han tratado muy mal a nivel editorial, a nivel de distribución. Y claro, de repente me encuentro con esas dos... Yo me leí los dos eventos, ¿sabes? Mientras salían. Y era como, bueno, vamos a ver, los dos me gustan, pero es verdad que en este caso está ganando Marvel porque está haciendo una cosa más cercana, mientras que el otro lado me está haciendo como, bueno, sí. Era por supuesto, ¿sabes? Hablo de Civil War y de Crisis Infinita, por si alguien no lo ha pillado. Entonces... que habrá gente que no los conozca, que es normal que no todo el mundo... Claro. Civil War supongo que la mayoría lo habréis pillado. Sí, bueno. Crisis Infinita a lo mejor no tanto, porque seguro que muchos han oído hablar de la Crisis en Tierra Infinita. Esta es la secuela de la Crisis en Tierra Infinita, concretamente. Pero bueno, entonces esa es mi visión. Entonces, claro, cuando la gente me habla de lo contrario, pues de que vean a DC como más oscuro que Marvel, es como, es que depende del evento, depende del año, depende a ver, está claro que sí, que depende de muchos factores y depende de cada personaje, de cada historia, porque al final es... Quien escribe el guión es el que decide un poco cómo puede ser. Pero cuando yo te digo eso, mi opinión así es como... En general, ¿sabes? No hablo de Superman o Batman porque, claro, los comparas y a nivel de comprensión, uno, lo que tú dices, uno es más alegre y el otro es más tristón. Pero en general considero que eso, que para mí, en general, DC, no digo que sea una diferencia de todo o nada, ¿sabes? Sino que creo que es un poquito más oscuro que Marvel, ¿sabes? Entonces, o Marvel un poquito más luminoso que DC, depende cómo lo quieras ver. Pero eso es a nivel global, no sin centrarme ni en personajes, ni en eventos, ni nada. Claro. Entonces, sí, no, yo me refería a eso de los eventos, de que yo notaba esa sensación en general, que me parecía como que ambos eran como muy representativos de cada uno. Es verdad que DC, sobre todo en los últimos años, se ha centrado muchísimo en promocionar su parte oscura. Sí. Y ha sacado Injustice. Y bueno, vamos, que es que estoy hasta la nariz, te voy a decirlo, estoy hasta la nariz de Frank Miller. Te puedes crear muchos enemigos, con eso que acabas de decir. O sea, no, en general no soy muy fan de Frank Miller, eso lo digo. Opino que hizo muy buen trabajo para a finales de los 80, hizo una evolución increíble al cómic. Pero lo que digo que estoy hasta la nariz es que todo el mundo acuda a los cómics de Frank Miller cuando son 3. Es que Batman es así porque en el regreso del Caballero Oscuro solamente es en ese cómic. ¿Te has leído otro cómic de Batman que no sea ese? Por favor. Claro. Por eso digo que estoy hasta el inicio de Frank Miller. No de Frank Miller como tal, sino de la gente tomando a Frank Miller como la Biblia, ¿sabes? Como, bueno, vamos a ver, Frank Miller hizo cosas e hizo cosas. Y hay muchos autores que han hecho cosas también.
Al final siempre hay fanáticos para una cosa o para otra. Entonces, pues bueno, pero te entiendo lo que quieres decir. Vale, siguiendo con el tema de Marvel y DC, ¿vale? ¿Qué personajes consideras, puedes decir, o tu opinión, o lo que tú, como lector de cómics desde hace muchos años, has podido decir, vale, creo que esto es así, esto es así? ¿Cuáles los personajes que formarían la columna vertebral de cada una de ellas, tanto de Marvel como de DC? Puedes decir o tu opinión o la que consideras que son los pilares o la columna vertebral de cada una de ellas. Que bueno, sigue siendo mi opinión. Vale. Pero. Hombre, vamos a ver, yo creo que en DC está clarísimo. Superman y Batman, es que son pilares. Sí. Sobre ellos se mantiene. Wonder Woman estaría ahí, pero es verdad que Wonder Woman ha tenido el problema de no ser promocionada hasta recientemente. Solamente hemos tenido una serie de televisión de Wonder Woman, no hemos tenido series de dibujos animados de Wonder Woman, no hemos tenido videojuegos de Wonder Woman, no hemos tenido... Hasta hace poco tuvimos las 2 películas de Gal Gadot. Si te lees los cómics de DC, pues sí, Wonder Woman es pilar. Pero si lo consideramos más desde fuera, de popularidad de la editorial, es verdad que se queda un poco más fuera. Pero Batman y Superman han sido pilares desde siempre de esa. Con respecto a Marvel, en principio yo creo que Marvel sobre todo se sostiene por Spider-Man. Spider-Man ha sido siempre su columna vertebral. Y a lo mejor los X-Men han tenido bastante, sobre todo... Otra cosa que también me va a granjear enemigos. Estoy hasta las narices de Lobezno. No, espera. Se acabó la entrevista. No, se acabó. Ya no hay más preguntas. Está en todos lados. Está en todos putos lados. No puedo ir a la tienda de cómics y mirar un estante que no te Lobezno ahí, loco. Sí, es cierto que últimamente yo también estoy viendo bastante y es como que digan, oye, tenemos que exprimir este personaje y venga, tú haz una historia, tú haz una historia, tú haz una historia, tú haz una historia y venga, todos ahí, pa. Es cierto. Sí, siempre hay una portada de un cómic de Hulka bastante de una época en la que sobre todo Spider-Man, Lobezno y el Castigador se usaban mucho para atraer gente a comprar cómics, para que te lo ponían en portada, en este Spider-Man, en este número, y a lo mejor aparecían 2 viñetas, pero da igual. Pues la portada esa se veía los 3, a Spider-Man, Lobezno y el Castigador, ahí en plan en este número Spider-Man no sé cuánto, y se veía Hulka rompiendo la cuarta pared, abriendo como si abriera el cómic, y era, pues nadie ha dicho que aparezcan en el interior, como parodiando el hecho de los sobreexplotados que estaban esos personajes. Claro. Es que, ojito. Entonces, eso, nos quedamos con Superman y Batman en DC y Spider-Man apoyándose un poco en los X-Men en Marvel. Sí, Marvel. Yo considero que también. De hecho, con gente que hablo que no es lector asiduo de cómics, pero que a lo mejor ha visto alguna película, pero porque tampoco les llama mucho la intención, tú les preguntas y conocen a eso, a Batman, a Superman, a los X-Men, gracias mucho a la serie de los 90. Claro, no. Y a Spider-Man. Los 90 fueron una cosa para los X-Men, Sí. Los 90 fueron una cosa. Sí, totalmente. También quiero señalar que desde la aparición del MCU esto ha cambiado. Esto yo creo que te estoy hablando de un poco de toda la trayectoria de las editoriales, pero es verdad que desde que apareció el MCU muchos personajes han subido en los rankings y se nota muchísimo. O sea, es lo que hablábamos antes. ¿Quién importaba Iron Man a principios de los 2000? A nadie le importaba Iron Man. ¿Alguien recuerda que tenía una serie de dibujos animados en los 90? Nadie recuerda la serie de dibujos animados de Iron Man. Yo sí la recuerdo. Pero me entienden, ¿no? Sí. Es que sí que es cierto que hasta que no empezó el UCM, de hecho yo llevo años diciéndolo, que desde el UCM han salido muchos fanáticos de Marvel que les preguntas y dicen, no he leído nunca Marvel. Pero yo, Iron Man a muerte. Yo lo vendo, ¿sabes? Dices, vale. Pero que luego hablas con ellos de algo de las películas y dices, es que no, es que esto es imposible, es que esto no puede ser. Y tú le dices, bueno, salió en un cómic en 1953 y ¿qué quieres que te diga, sabes? Y es que no puede ser, que es mentira.
Pues si no te has leído un cómic, no te has leído ni Tintín, hijo mío. Ya. O sea, vamos a ver, a mí me parece genial Sí, que haya fans de las películas y tal igual que no se hayan leído cómics, me parece sí, espectacular, eso al fin y al cabo es parte de tal. Pero es verdad que eso que dices tú de negar, en plan de, ¿sabes? En plan de, no, o sea, en plan de, a pesar de que no me he leído nunca un cómic, creo que tengo la verdad. claro, o sea, no te has leído nunca un cómic, ves alguna película, dices que no puede ser, que es imposible, a ver, y si yo te digo, yo o quien sea, yo te digo, no, es que esto sería que no puede ser, no discutas. Di, ostras, ¿en serio? Pues no lo sabía, pues yo pensaba que esto, o yo pensaba que lo otro, ¿sabes? Pero es lo que un poco me molesta, lo que lo como dices tú, yo tengo la verdad, y ya está. Y como, no, no, pero bueno. Nada, y eso, y también eso, ese tipo de gente también tiene el problema de que, o sea, los que llevamos muchos años leyendo cómics tenemos ya tenemos huevos pelados, vamos a hablar mal y pronto, y sabemos que da igual que algo no tenga sentido, si pasa, pasó, punto, quiero decir, por mucho que diga, no, es que en este cómic se estableció que las gemas del infinito no funcionan fuera de su universo, muy bien, llega otro autor más adelante, las gemas del infinito funcionando fuera del universo. Pues mira, ya está, Claro, da igual, ¿sabes? Y de repente otro pasa. Precisamente, ¿conoces la historia del personaje de Loki, Mobius? sí. ¿Sabes cuál es su historia editorial o no te Ah, no, la suena? historia no, pensaba que decía el personaje. El personaje lo conozco, pero la Sí, sí, historia no. el personaje. Claro, el personaje aparece en los cómics de los Cuatro Fantásticos Sí. y su aspecto era de un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero el aspecto es literalmente un autor de Marvel. Ajá, vale. Tal cual. Y es porque ese autor estaba súper obsesionado con la continuidad, diciendo que esto funciona, esto no funciona. Y, o sea, que esto no debería ser así. Y el autor de ese de los Cuatro Fantásticos cogió y lo dibujó, pues mira, vas y se lo explicas a los Cuatro Fantásticos tú. De apareciendo en plan de como que el tiempo, no sé qué, no sé cuánto, claro, de la TVA. Claro. En plan de ya está, tío, hasta narices de que me estés hablando de continuidad y de mierda. Yo dibujo lo que yo quiera. Claro, que al final creo que fue a Stan Lee al que le hicieron una pregunta en plan, ¿quién ganaría, este o este? Y él dijo, depende de quién escriba el guión. De lo que quiera el autor, sí. Y al final es que es así, o sea, tú puedes hacer un cómic de un personaje, yo hago otro cómic de otro personaje y lo que tú has hecho que sea inmortal, yo hago que no sea inmortal y sea inmortal otro personaje y choquen entre sí las Sí. historias de ambos cómics, pero es que son independientes, ¿sabes? Y pasa, o sea, se supone que tienen una continuidad tal y cual, pero al Sí, final acaba siendo el hecho de tantos autores, tantos años, acaba siendo imposible mantener. O sea, habrá algún autor que sí sea como súper estricto, como este que te digo, el que se inspiraron para hacer. Voy a ver cómo se llamaba, espérate, perdón. sí, tranquilo, hombre. Al final es mucha información también, ¿sabes? Y Sí, pero que. No recuerdo. Mark Grunwald. O sea, tú ves a Mark Grunwald, ves al cómic a cómo es Mobius en el cómic y tú dices, es que es un clavado, tío, es que se nota que lo hiciste a sí, conciencia. ¿no? Claro, claro. Sí, Pues sí. llegará el Mark Grunwald de turno y sí que se sabrá tal, se habrá leído un montón de cómics, tendrá atento a las enciclopedias de Marvel. A día de hoy te puedes meter en la wiki o lo que sea y tendrás súper clara la continuidad. Llegará otro autor como Brian Michael Bendis y dice, pues Moon Knight a partir de ahora no tiene TID, sino que lo que hace es que ve alucinaciones con el Capitán América, Spider-Man y Lobezno. Ya, Pues sí, eso pasó. pues ya está. Eso pasó. Dijo, me como toda la continuidad anterior y simplemente... Y como, ok. Y luego pues Pero, vendrá alguien y, oye, pero explícame y esto. volverá Pues mira, al pues original y ya sí, está. sí, pues, y dirá, pues mira, en la TVA había un armario donde guardaban las fregonas, las escobas y allí apareció una línea temporal. Me metí y había eso, ya está. Sí, sí, sí. Y listo, no hay más. Al Es una final cosa. es Entonces, al final eso, los que llevamos mucho tiempo ya metidos en esto es como ya aceptamos lo que venga, nos gustará más, nos gustará menos, claro. pero no intentamos sacarle una lógica, ¿sabes? No, es que yo creo que es imposible sacarle una lógica, así que